Hola, hola, compañeras y compañeros de pedagogía. Estamos aquí nuevamente en lo que viene siendo la parte final de nuestro curso en cuanto a la materia de supervisión escolar. Estamos analizando el aspecto administrativo de lo que son las escuelas, no solamente el aspecto académico, de las cuales pues, tenemos muchas materias y las cuales ya has llevado a cabo, estás llevando a cabo. Pero recordemos también que al final o en el fondo una escuela viene siendo una empresa. Una empresa, por tanto, que debemos saberla manejar, saberla administrar, máxime cuando esta pues, es una empresa, vamos a decir, mediana o grande, como son muchas instituciones educativas. Y aunque las pequeñas también requieren su atención, pues tenemos que poner todo en lo que viene siendo un orden, una organización, una planeación. Hemos visto cómo la administración es muy compleja, es muy amplia, y la idea de esta materia pues, es que te des una idea, bueno, perdón, la redundancia, la idea de esta materia es que te forme lo que viene siendo un pensamiento de cómo se maneja una empresa, qué aspectos debemos tomar en cuenta, porque muchas veces la lógica y el sentido común, pues sí, tienen un límite y no podemos basar todo nuestro conocimiento, todo nuestro manejo de una empresa solamente en esto que es nuestra experiencia y lo que viene siendo nuestro sentido común. Habría que intercalar lo que viene siendo el conocimiento, la parte pues teórica o doctrinaria de lo que viene siendo la administración. Hemos visto que una empresa se maneja a través de lo que son el famoso proceso administrativo. Y hemos visto también que este proceso está conformado por varias etapas que aunque son sucesivas, son a su vez simultáneas, pero se entiende esta situación, son sucesivas, una tras otra, pero se van llevando a cabo de manera simultánea, de tal manera que podamos llevar a cabo un buen manejo de lo que viene siendo la empresa. Todo empieza a través de lo que es una planeación, y ya sabes que para poder planear tenemos que responder a la pregunta ¿qué voy a hacer? Si algún día futuro, ojalá tenga voz de profeta, te asignan un cargo, pues lo primero que debes de preguntarte es, bueno, y ahora que soy coordinador, ¿qué voy a hacer? Y ahora que soy el nuevo subdirector, dependiendo también del área, ¿qué voy a hacer? Y ahora que soy director, ¿qué voy a hacer? Ahora que soy titular de una materia, o que soy ya no el suplente, sino el titular, ¿qué voy a hacer? Y sobre esto entonces establece tus objetivos, tus metas. Ya hemos hablado cómo vamos definiendo estos objetivos, estas metas. En primer lugar, establece propósitos, es decir, deseos, intenciones, logros. Y después aterrízalos analizando tu entorno, viendo las posibilidades de que realmente se puede o no se puede cumplir. Porque hay cosas que todos queremos, pero pues seamos realistas. Quisiéramos tener un coche, quisiéramos tener una casa, quisiéramos tener muchas cosas, pero pues depende de qué, cuánto dinero tengamos, el tiempo que tenemos y varios factores. Entonces, esto es lo que nos invita a la inflación a reflexionar, a analizar, para que en un momento determinado nuestros propósitos sean aterrizados en la tierra, y aunque de 20 propósitos o de 50 o demás definamos solamente dos o tres, pues eso no nos debe de, vamos a decir, de entristecer o de desalentar, al contrario, nos debe de alentar para que poco a poco, al final, veamos que esos tres propósitos convertidos en metas realmente se convirtieron, realmente se hicieron realidad. Y una vez satisfechos en ese sentido, pues volvernos a plantear ahora nuevos propósitos para determinar nuevos objetivos e ir cumpliendo todas nuestras metas y nuestros objetivos. No se nos olvide que para tal efecto tenemos planes o proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ahora establezco una serie de propósitos, una serie de metas, pero las establezco algunas a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo, y cumplidas las de corto plazo, me voy sobre las de mediano plazo y terminar con las de largo plazo. De esta manera la administración nos enseña a razonar, a pensar, a actuar, compañeros, pero obviamente de manera firme, de manera correcta, y no solamente estar ilusionándonos o estar esperando a que por sí sola lleguen las cosas. Para tal efecto viene una segunda etapa, que es la organización, que es ordenar todos los recursos de nuestra empresa para que cada recurso de nuestra empresa pueda cumplir con los objetivos señalados o establecidos. De esa manera pueda cumplirse y llevarse a cabo todo esto, compañeros. Después tenemos una dirección donde la cabeza, el cerebro, va a depender de lo que viene siendo un buen director, un buen estratega, una persona que sepa motivar,
que sepa mantener una constante comunicación con todos los niveles de empresa, no nada más con los de arriba, sino con todos hasta los de abajo, que sepa mantener una comunicación horizontal y vertical correcta, que sepa llevar a cabo una autoridad no basada en el miedo, en el terror, en las amenazas, sino en el convencimiento, en la convicción, en mostrar con el ejemplo lo que se pretende o se quiere llevar a cabo. Y vamos a pasar ahora a una cuarta y última etapa, que es el control, aclarando que para efectos de clase hicimos un lado la integración, la tercera etapa, porque más bien es de recursos humanos, se refiere a lo que viene siendo la contratación, la capacitación, la preparación, el desarrollo del personal. Que si bien es importante, al menos para efectos de esta materia, pues lo dejaremos mejor pendiente para otra materia, como sería administración escolar, donde a lo mejor ahí sí se emplearía o cosas por el estilo. Entonces pasamos a la cuarta o bien a la quinta etapa, la última en pocas palabras, del proceso administrativo, que es el control. Una vez que hemos establecido una planeación, una organización y vamos a cabo una dirección, hay que vigilar, hay que supervisar que realmente las cosas se estén cumpliendo y se estén llevando a cabo. Porque ¿de qué nos sirve hacer una buena planeación, una organización, si al final nadie revisa, nadie checa, nadie supervisa, nadie vigila que las cosas se estén llevando a cabo? No nos gusta quizás esta parte, pero es indispensable dentro de una empresa. Al fin y al cabo, somos seres humanos, podemos tener errores, equívocos, fallas, y el control está presente para corregir esas fallas, esas negligencias, es hacer medidas correctivas para que pueda enmendarse esa falla y en consecuencia la empresa pueda seguir funcionando. No podemos dejar que las cosas se manejen por sí solas, se lleven a cabo por sí solas. Tenemos que, reitero, supervisar, vigilar, checar que realmente las cosas se estén dando, las cosas se estén llevando a cabo, y para tal efecto tenemos la última etapa, que viene siendo el control, y que reitero, las etapas son sucesivas, pero a su vez son simultáneas. Llevamos a cabo una, planeamos una, establecemos organización, pero al mismo tiempo también vamos estableciendo estándares, vamos estableciendo auditorías, programas, presupuestos, que son mismos de la planeación, para poder llevar a cabo esta vigilancia, esta supervisión, y la empresa, por tanto, pueda funcionar correctamente. ¿Qué le vamos a hacer? Quizás no nos gusta, no nos agrada que nos estén checando, por ejemplo, en las escuelas. Es válido que muchas veces el coordinador académico o el jefe de área se meta en nuestro salón de clase y esté ahí un rato, se quede toda la hora. Yo soy partícipe que nos quedemos toda la hora, no nada más nos quedamos unos 5 o 10 minutos, y estar al tanto, sin interrumpir, sin molestar, sin meterse en nada, lo que está haciendo el maestro. Checar su plan, checar lo que viene siendo su programa, ver si va al corriente en sus clases de acuerdo con lo que él planeó, si hay un desfasamiento, si hay un avance, o si ya se adelantó algunas clases, y después en lo personal o en lo privado, pues tratar con él cuáles fueron los factores que hicieron que esto se estuviera atrasando, qué es lo que ha motivado que él se esté adelantando, porque tan malo es atrasarnos en los temarios, en el plan de estudios, como tan malo es también adelantarnos. Debemos de ser como relojitos, terminar tal como vienen siendo las cosas. Porque imagínate, si son 8 temas y no llegas hasta el 6.º tema y se acabó el semestre o el cuatrimestre o el curso, pues ¿qué podemos decir? Ahora, si son 8 temas y yo con un mes o con 15 días o 20 días termino todo mi curso, ¿qué voy a hacer durante esas 2 semanas o ese mes que aún está pendiente? Los jóvenes inmediatamente argumentan que no hay nada que hacer, que ya se terminó la clase, y empiezan muchos pues, a faltar bajo ese argumento. 1, 2, muchos pues ya al saber que no hay nada que hacer, pues ya la clase es un relajo, de por sí a veces son mucho desorden. Ahora con esto, con mayor razón. ¿Con qué autoridad tu maestro les pide a tus alumnos que se estén quietos y en un momento determinado ellos dicen tan sencillo como esto, es que ya no hay clases, que hemos terminado completamente todo? Y lo peor, si te tocan las últimas horas de clase, van a ir con la autoridad a pedir
que los dejen ir porque ya no hay nada que hacer. Y entonces indirectamente o inconscientemente pues se están delatando si es que no está entrenado, no tenemos un coordinador que supervisa todo esto. Es muy típico, al menos al nivel licenciatura, a nivel preparatoria, que entren estas personas. De hecho, yo lo he estado, como he sido coordinador, me he metido a los salones, solamente pedimos permiso y vemos todo. Hay unos formatos. De hecho, la misma escuela mantiene formatos donde se revisa todo. Si el maestro llegó puntual, si el maestro va vestido formalmente, cómo va vestido, el tipo de lenguaje que emplea con sus alumnos, cómo se lleva con sus alumnos. Porque una cosa es llevarse con los alumnos de forma respetuosa y otra es llevarse con los alumnos de forma irrespetuosa. ¿Cuál es el tema que están llevando? Si está acorde a su planeamiento que llevó originalmente, qué actividades se está realizando, qué material didáctico está utilizando, si hay retroalimentación, en fin, muchísimas cosas, porque de esta manera, pues vamos a ir viendo, como lo vimos en planeación, si realmente o no se están cumpliendo los temas acorde al tiempo y acorde a las actividades que señalamos desde un principio. Y aquí es donde vamos a valorar qué tan efectiva fue la planeación, qué tan efectivo fue haber designado a ese maestro en esa materia con ese salón y qué tan efectivo fue el tino del director de haberlo dejado o de haberle dado esa cantidad de materias o de grupos en un momento determinado. Estamos pues, converos, por tanto, en la última etapa de lo que es el proceso administrativo dentro de lo que es la administración en cuanto al manejo de las empresas llamado control. Y para tal efecto, ¿qué es el control? El control, compañeros, recordemos, es la última etapa del proceso administrativo que responde a la pregunta ¿cómo se está realizando? O bien, ¿cómo se ha realizado? ¿Cómo se está llevando a cabo lo que planeamos, lo que organizamos, lo que el director ha ordenado? Eso es justamente la planeación, el control. Y la última etapa del proceso administrativo que responde a la pregunta ¿cómo se está realizando? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se ha realizado el proyecto, el plan, la planeación, las metas, los objetivos que nos hemos fijado y que nos hemos trazado? ¿Cuáles son sus funciones o los objetivos de esta última etapa del proceso administrativo? Son varios. Entre los principales consiste en vigilar, supervisar e inspeccionar las etapas anteriores que realmente se están cumpliendo los objetivos, funcionando las estrategias, la planeación, la organización, su coordinación y ejecutando las órdenes de la dirección. En suma, su función es que todo esté funcionando correctamente. Esa es justamente la función del control. Checar, verificar, supervisar, cuidar, que todo esté funcionando debidamente correctamente. Que todo lo que se dijo, lo que se planeó, lo que se mencionó, lo que se teorizó, se esté cumpliendo, se esté llevando a cabo. Precisamente para que en un momento determinado pues se tengan los resultados que se habían establecido y por tanto la empresa pueda seguir creciendo, desarrollándose y como dijimos al principio, siga siendo eficiente, productiva, rentable, nos dé utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene siendo lo que es el control. Pero no es todo. El control también tiene, entre otras funciones, reportar, avisar, comunicar y en algunos casos, incluso demandar o denunciar las irregularidades, fallas o problemas detectados ante los superiores jerárquicos, ante la dirección, ante los dueños o propietarios de la empresa y en caso necesario, así como ante las autoridades correspondientes como la policía, el Ministerio Público, la SEP, etcétera. En caso, reiteramos, de ser necesario o urgente. No basta, no es suficiente que el supervisor o el coordinador o el prefecto, porque el prefecto a veces tiene funciones de control en algunas escuelas, pero obviamente son mínimas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al escalafón, un prefecto pues no puede ser alguien que supervise un maestro si carece de conocimiento de la técnica, del método, de la enseñanza. Es válido que un prefecto esté checando
pues el orden dentro de un salón de clase, pero tampoco no es válido que él intervenga, al contrario, avisar, ir con su jefe inmediato o con el mismo director o de quien dependa y hacerle ver que en la clase del maestro fulano y en todas las clases, no solamente en una, en todas las clases, pues los alumnos es un completo desgarriate, un completo descontrol, porque el maestro no sabe imponerse, porque no sabe ejercer su autoridad, mucho menos ejercer su manto. Entonces, en ese punto, pues tiene razón en lo que no es que un prefecto no determinado pueda corregir al maestro en el aula delante de los alumnos. Tomará nota, verá cómo están las cosas y entonces avisará, reportará, informará a su superior o a la misma director de lo que está pasando con ese maestro, en ese grupo, etcétera, etcétera. E incluso, no obstante, un prefecto, un maestro, si ve que están peleando los jóvenes, si ven que han llegado a los golpes, de los insultos pasan a los golpes o en los insultos, pues a reportar. No podemos dejar que las cosas se dejen por sí solas, que crezcan, que sigan manteniendo ese problema que a larga puede traer graves consecuencias a lo que viene siendo todo esto. Es válido también que un prefecto pues esté checando a qué horas entras y nos esté reportando si es que estamos llegando más allá de los límites. Ejemplo, es válido que yo salgo a las 8 de un salón y no quiero otro salón, no tengo que estar exactamente a las 8. Entiendo que el traslado puede llevarme algunos segundos o entiendo que a lo mejor algo en el camino se pueda cruzar, pero pues, esto es esporádico, o sea, no va a ser de a cada rato y de todos los días y a cada hora, ¿no? Es válido que de vez en cuando salga de a las 8 de un salón, me traslade al otro y me encuentre con otro maestro, me encuentre con alguna autoridad, con un padre de familia, con algún alumno, me entretenga, pues no sé, 5 quizás 10 minutos, pero no media hora, no una hora, salvo que me hayan llamado a dirección, algún acuerdo y en todo caso, pues ahí el director con anticipación toma la medida para que el prefecto esté ahí en el salón manteniendo el orden, más no dando clases, o mandando otro maestro, un orientador, para que se quede en la clase en lo que se atiende la problemática o el asunto con el profesor. Entonces es válido que un prefecto inclusive nos esté reportando. Pero vamos a lo mismo, hasta ciertos límites, hasta ciertas circunstancias, para que el prefecto no rebase lo que viene siendo sus funciones. Recordemos que una parte importante de la organización es la división del trabajo, es la jerarquización, la departamentación y la coordinación. Y hay la importancia de todo esto irlo cumpliendo al pie de la letra. Si antes de empezar las clases se habla con los prefectos y se dice, estas son tus funciones, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer, debes reportar a los maestros en donde siempre tienen problemas con su grupo y es un completo descontrol en los mismos. Pero no debes de meterte, llamar la atención del maestro y decirle delante del grupo que no tiene la autoridad suficiente. Entonces, esta es la importancia de lo que te he dicho. Son sucesivas las etapas, pero al mismo tiempo son simultáneas. De tal suerte que entonces tenemos que hacer estos límites. Ya después, estas funciones de control en un nivel meramente académico, pues pasan a ser en el jefe de área, o bien el coordinador académico, bien sea general, que lo vamos a ver en su momento oportuno, o el especializado. Escuelas ya muy grandes o escuelas pequeñas hay un jefe de bachillerato, un jefe de licenciatura o un jefe de ciencias sociales, un jefe de computación, o tenemos ya en empresas ya más grandes coordinador de licenciatura en pedagogía, coordinador de licenciatura en derecho, coordinador de licenciatura en ingeniería, coordinador de bachillerato, etcétera, etcétera. Es aquí el coordinador muchas de las veces quien desempeña estas funciones, de meterse al salón de la clase, de supervisar, de vigilar y obviamente de reportar, y no solo de reportar, sino también de corregir las anormalidades dependiendo del nivel de que está tratando, ¿verdad? No es lo mismo que un maestro no esté cumpliendo con su planeamiento, a que un maestro esté acosando a las alumnas, porque obviamente de gravedad a gravedad, de situación a situación, y entonces sabremos cómo actuar en un momento determinado. Y lo más importante, reportar a nuestros superiores, para que los superiores estén al tanto de lo que está pasando
Y en momento determinado, si se sospecha, se dice, se comenta, acuérdate la comunicación funcional, la comunicación oficial y la no oficial, que por ahí cierto maestro anda acosando a las alumnas o anda pidiendo dinero, bueno, tratar de actuar con mucho sigilo, con mucho cuidado. Ya las escuelas establecen sus mecanismos. Inclusive a veces las escuelas tienen a propios alumnos, los mandan llamar, para que los alumnos, que nada más sabe la dirección, y ellos, como decimos coloquialmente, sean la oreja, pues de la autoridad. Que viéndolo como tú lo quieras ver, pues aquí igual encontramos mucho debate. Y estaremos a favor de eso y estaremos en contra de todo eso, dependiendo de cómo lo estemos observando. Lo importante es que debe haber un control, una supervisión, una vigilancia sobre la forma en cómo se está trabajando, sobre la forma en cómo está realizando. Y que ese supervisor o ese vigilante, o como le quieras tú llamar, positiva o negativamente, esa oreja, puede estar al tanto del buen funcionamiento de la escuela, pero tomando muy en cuenta lo que es la comunicación formal y la comunicación informal, y evitando los rumores, evitar hacer más grandes los rumores, los chismes, hasta en tanto no se comprueben, no se acrediten y no se demuestren este tipo de situaciones. Otra de las funciones del control es, de igual manera, establecer sistemas para medir y evaluar los resultados. Si se han conseguido, y para corregir, bueno, ahí dice corregir, mejorar y formular nuevos planes, acciones, etcétera. No solo se trata de sancionar, no solo se trata de castigar, no solo se trata de delatar, se trata también de corregir, de establecer, y esta es parte del supervisor o del que lleva a cabo esta etapa, de establecer nuevos mecanismos, nuevas estrategias. Bueno, a ver, maestro, ¿por qué tenemos este atraso? Bueno, a ver, maestro, ¿por qué llevamos un mes de desfasamiento y están todavía 4 temas que seguir con este ritmo? Pues vas a quedar completamente con que el curso no lo has terminado. Hablar con él, ver las situaciones y obviamente proponer. No se trata de sancionar, sino de proponer soluciones a la problemática que se está presentando dentro del salón de clase. Hablar con los alumnos, hablar con quien sea necesario para darle un nuevo sesgo o una nueva situación. Es típico en los maestros o por parte de la autoridad, habla con tu grupo. A ver, jóvenes, esto está mal. Los resultados del examen simplemente hablan de que algo anda mal y nunca echar la culpa, sino compartirla. A ver, ¿cuáles son mis fallas y cuáles son sus fallas? Para mí, las fallas de ustedes, y yo con respeto, son las siguientes. Ahora, ustedes también tienen un criterio, díganme cuáles son ustedes. Ahora, propongamos soluciones. Yo como maestro, está bien, ya no voy a dar la clase, sino voy a hacer equipos y los equipos van por la clase, la voy a vigilar. Pero al final, yo voy a dar un pequeño resumen para que tengamos en dónde estudiar para efectos del examen y de aprendizaje una vez que ustedes expongan. Es decir, no voy a dejar todo al 100% a los alumnos. He visto que cuando yo expongo se aburren, se cansan, se fastidian, se duermen. Bueno, está bien. Démosle dinamismo a la clase y ahora ustedes, a través de equipos de 3 a 5 integrantes, a lo mucho, van a exponer el tema. Van a hacer dinámicas para que sus compañeros no se aburren, no se cansen, no fastidien. Van a traer copias de donde hayan sacado los temas. Van a hacer cuestionarios, y ponlos a trabajar, no nada más que expongan el tema. Y de esta manera pues se las podemos voltear y también le damos una solución al problema que está presentando dentro de lo que viene siendo ese salón o ese grupo o esa materia. Otra de las funciones es que a través del control, el director o administración podrá cerciorarse o informarse si los hechos o etapas van de acuerdo con lo establecido. Sabemos que ser director no es fácil, no es sencillo. Sabemos que ser director implica atender toda la problemática de una empresa, de una escuela.
y atender padres de familia, atender ausencias, atender faltas, atender reportes médicos, atender maestros que van a faltar, que van a tener problemas, en fin, es un mundo muy complicado. Tener que ir ante la SEP, llevar lo de las colegiaturas, lo de los gastos, lo del dinero que se necesita para la cooperativa, el dinero que se necesita para el mantenimiento, que el jabón, que el trapeador, que todo ese tipo de situaciones, que la junta con el consejo técnico, tenemos que ir a tal escuela, que tenemos que hacer esto, tenemos que planear el evento del Día de las Madres, del Día del Niño, que tenemos, o infinidad de cosas. Ahí la importancia de la delegación. Bueno, ya tengo a la maestra que se va a encargar de lo del Día del Niño, tengo también a la maestra que se va a encargar de este asunto, tengo ahí a una persona, a mi gestor, que se va a ir ante la SEP a hacer todo esto, pero al final de cuentas, pues tienes que llevar esa organización a quién mandas, a quién le encomiendas, a quién comisionas, sin afectar lo que viene siendo el funcionamiento de la escuela, lo que viene siendo todo esto. Ejemplo, y perdón por hablar cosas personales, he estado en escuelas y me han mandado propagandas, esas escuelas se acostumbran ir a las escuelas, ejemplo, soy licenciatura, voy a las prepas, a los bachilleratos, previo permiso, previa autorización, para que me dejen entrar a sus salones y poder hacer mi oferta educativa. Entonces tuve la oportunidad de que varias veces pues me sacaban al salón de clase. Estaba en clase y maestro le habla a la directora, maestro deje sus clases, ya tenemos los maestros que lo van a sustituir, quiero que se vaya con fulano, sultán, otros maestros o quien sea, a la escuela fulana para invitar a los jóvenes a que vengan para acá, llévense este material, digan esto, digan aquello, y en fin, todo eso. Entonces, como puedes ver, si voy a ausentar un maestro, o si voy a comisionar un maestro, mejor dicho, pues entonces vemos cómo cubrimos esa parte, pero lo estamos visualizando. Lo estamos analizando desde el momento en que empiece el curso. Señor director, no se le olvide que en el mes de febrero o marzo empiezan nuestras campañas de propaganda, de publicidad, para atraer más gente. Si ya hay el área de promoción, de difusión, ya también tiene su plan, ya tiene también su estrategia, en fin, bueno, lo mismo, todo es sucesivo, pero al mismo tiempo es simultáneo, ¿sí? Entonces, el director con sus múltiples ocupaciones y sus múltiples funciones, sean lo que sean, pues a veces no está enterado de todo esto. Y el control es justamente esta etapa que le permite al director o a la máxima autoridad, incluso a los dueños, que menos están ahí si es que el dueño no es el director de la escuela, sino que comisiona a una persona, saber cómo está funcionando la escuela, cómo se está dando, y evitarnos sorpresas, quedar harto sorprendidos de que, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué se llegó a este extremo? ¿Y por qué no se avisó? ¿Y por qué no tuvieron que, por qué esperaron a que pasara esto? En fin, el control, como puedes ver, es una etapa, como todas las etapas, no nada más es una, que se trata de ver cómo está funcionando la empresa, de ver que realmente se cumplan las cosas y que no solamente se estén llevando a cabo de una manera donde aparentemente funciona bien, pero todo por dentro está completamente mal. Están, como diríamos en un momento determinado, pues casi podrido, echado a perder, y el director, bajo el argumento de la confianza en su personal, pues ahí no están fallando. Por eso, compañeros, tenemos que tener estos principios básicos elementales de la administración que pueden complementar nuestro sentido común, nuestra lógica, para que en su momento sepamos manejar, sepamos administrar lo que viene siendo toda una empresa. Para tales efectos, el mismo control como la dirección tiene sus medios, sus elementos para poder llevar a cabo este control. No nada más es de me meto, entro, checo, me salgo e informo. Hay muchos medios, muchos mecanismos bajo los cuales se lleva el control. Algunos se utilizan en las escuelas, algunos no se utilizan o se utilizan en determinadas áreas que no necesariamente es el salón de clase o necesariamente es el maestro. Después de todo, recuerda que las escuelas necesitan recursos financieros, necesitan recursos materiales y recursos técnicos. Y esto también hay que saberlo controlar. No nada más es ver asistencias, ver cumplimiento de planeamientos, es checar finanzas, ingresos, egresos, gastos, costos, tenemos, no tenemos dinero para la nómina, si la tenemos, y todo es una angustia, todo es una desesperación.
es que más de la mitad de la escuela no está pagando. Bueno, no podemos llegar a ese extremo, dejar que la escuela o que los alumnos en más de la mitad esté dejando de pagar. Entonces viene un problema financiero espantoso para la escuela y eso implica también pues, una falta de control, de que el área de control escolar, vaya a la redundancia, o el área de servicios escolares, o el área de contabilidad, o el área X, no me esté reportando este tipo de anomalías o las que están presentando. Por eso no es extraño que muchas veces estamos en salón y entra algún personal administrativo, maestro, ¿me permite llevarme unos alumnos? Sí, cómo no. Y ahí va la lista, fulano, sultano, mengano, y algunas veces se los llevan, y otras veces, no, tráiganse de una vez sus cosas. Y se los llevan con todo y cosas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que los alumnos lamentablemente tienen un atraso de 2 o 3 meses, que ya sería demasiado, 3, 4 meses de colegiatura, para actuar inmediatamente. Sabemos que esto puede ser molesto, sabemos que esto es agradable, pero compañeros, vuelvo a lo mismo, veamos las cosas en su realidad. Me pongo de parte del alumno y trato de entender, porque todos tenemos esa problemática del dinero, pues entonces ve la otra problemática. Muy bien, vamos a darle permiso a los alumnos, autorización de que nos paguen dentro de 3 meses. Pero entonces la nómina de maestros, de empleados, pues yo como maestro, lo dicho con mucho respeto y no se tome como una persona egoísta o materialista, pues sí, yo doy clases, pero tanto así como que de grapa, como dicen los jóvenes, o de gratis, pues disculpen, yo también tengo que comer, yo también tengo que vestirme. Entonces hay una situación que hay que manejar y debe de saber manejar un director, un contador, un administrador, un ejecutivo, para mantener siempre la balanza de forma ecuánime, de forma equilibrada y poder dar funcionamiento a la empresa. ¿Qué son los medios de control? Los medios de control son instrumentos o técnicas, perdón, dice técnicas especializadas para evaluar la administración de una empresa. Son instrumentos o técnicas para evaluar la administración de una empresa, para evaluar sus objetivos o resultados y también para implementar las medidas correctivas. Es decir, como lo hemos visto, son varias funciones del control. No nada más es supervisar, vigilar, ser policía. También reportar y además de reportar, también implementar medidas que puedan corregir esas fallas, esas irregularidades. Pues su función no solamente es delatar, su función también es corregir, enmendar esas fallas, porque entonces ¿de qué nos sirve el control si nada más nos reporta? Ver dónde está el error, está la falla y tratar de establecer nuevas medidas para poder corregir. ¿Cuáles son estos medios de control? Los programas o las famosas gráficas de Gantt y los presupuestos. Estos dos temas ya los hemos visto en lo que es la planeación. Bueno, si los establecimos en la planeación, nos van a servir para que en el control se supervise, como lo dijimos en su momento oportuno, que realmente se estén cumpliendo. Tú en la planeación habías dicho que en enero ibas a terminar el tema 1 y el tema 2 de historia, tanto la época prehispánica, los mayas, los aztecas, centro de América, conquista española, etcétera. Ibas a entrar con la época colonial hasta lo que es la organización social, con las castas, con los criollos, con los peninsulares españoles, los mulatos, los mestizos, etcétera. Ahora que estoy viendo ya no como planeación, sino como control, me doy cuenta que apenas termina enero y apenas estás viendo a los toltecas, que son el antecedente a los aztecas. Por tanto, faltan dos culturas prehispánicas que no terminaste y sobre todo que no has llegado a lo que viene siendo la conquista española o la resistencia indígena, como se le quiere llamar, que se me hace muy acertado hablar de conquista española, y tienes un atraso, pues casi de 2 semanas de 6 clases. Entonces, algo está fallando. Bueno, así como el programa Horarios de Gantt me sirvió para planear, hoy me sirve para controlar. Así como el presupuesto que yo planeé, hoy me sirve ese presupuesto para yo controlar. Me dijiste que en el mes de enero, con motivo de lo que ibas a hacer, ibas a gastar, es un ejemplo, 20,000 pesos. Ahora que se viene el mes de enero y veo tus reportes y veo tu informe,
has utilizado 28,000 pesos, es decir, 8,000 pesos más de lo planeado. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error? ¿Y por qué haber rebasado el tope de lo que se había planeado? ¿En dónde está la falla? Entonces, los programas y los presupuestos, si bien son parte de la planeación, también sirven para llevar a cabo el control. Lo que vamos a ver ahora y en algunos aspectos son las auditorías. ¿Qué son las auditorías? Un aspecto meramente contable, pero que no puede ser ajeno al conocimiento de un director, así sea pedagogo. Por eso vuelvo a repetir, las materias son, las licenciaturas son interdisciplinarias. Y como tuvimos en la clase educativa, aunque no somos abogados, ni pretendemos ser abogados, es más, muchos de ustedes o de ustedes, muchas de ustedes a lo mejor odian las leyes o los abogados, pues tenemos que conocer algo de leyes, algo de constitución, porque no somos ajenos, ¿sí? Nuestra función, como en todas las licenciaturas, no es pura, es interdisciplinaria, multidisciplinaria, para entender mucho mejor esa profesión. Vamos a ver los estándares, los inventarios, los costos y el control de calidad. Solo vamos a ver algunos aspectos que se aplican dentro de las escuelas, no todos, porque no necesariamente todos se aplican en las escuelas, pero tener una idea cuáles son estos medios de control. Los programas, los presupuestos, las auditorías, habiendo dos, la interna y la externa, los inventarios, los costos y el control de calidad. Analicemos cada una de ellas, pero solamente algunas de ellas, por visto, por explicado y por entendido, aunque aquí hice una pequeña referencia para recordar estos temas, qué son los programas y qué son los presupuestos. Pasemos, por tanto, a ver lo que son las auditorías. Reitero, un director debe estar al tanto no solamente de lo que son las clases, los avances programáticos, el plan y programa de estudios, sino también checar los recursos financieros. La auditoría consiste en revisar la contabilidad de la empresa, en revisar el registro de sus operaciones, sus ingresos y sus egresos, así como sus comprobantes, para determinar su exactitud o la certeza de su información. En toda empresa y en toda escuela hay un contador, hay un área contable. La contabilidad lleva el registro de los ingresos y egresos de la escuela, de la empresa. Cuántas colegiaturas se han pagado, cuántas colegiaturas están pendientes, quién ha pagado lo de su uniforme, quién no lo ha pagado, quién ya pagó su reinscripción, quién no lo ha pagado, etcétera. Cuánto vamos a pagar de nómina esta quincena o este mes, etcétera, del personal administrativo, del personal académico y todo esto. Cuánto se gastó en lo de la luz, en lo del agua, en todos los servicios. Y si estamos rentando el inmueble donde está nuestra escuela, pues cuánto es lo que estamos gastando mensualmente por concepto de renta. Entonces tenemos que revisar a la contabilidad. Sí, serás mi amigo, serás mi empleado de confianza, mi funcionario de confianza, pero yo necesito revisar que los números que tú me reportas exactamente son los que coinciden. No sea por ahí que de 100 alumnos que tienen que pagar una colegiatura, me dices tú que solamente 80 han pagado y que 20 no han pagado, con realidad sí han pagado, pero pues uñas amigas, ¿para qué te tengo? Esas 20 colegiaturas que estoy reportando como no pago, me las estoy desviando hacia mi persona. Digo un ejemplo muy burdo, pero muy explícito de lo que significa la auditoría. Serás mi compadre, serás mi amigo, serás el señor contador, el licenciado, pero tengo que revisar. Tengo que checar lo que vienen siendo tus números, los comprobantes y ver si realmente coincide esto con esto. Dices por ahí que en el mes hiciste un pago de 20,000 pesos. ¿A quién hiciste ese pago? No necesitamos los servicios de un abogado. Vamos a poner el ejemplo, los servicios de un doctor que vino a atender aquí a los alumnos como una forma de atraer gente, de que aquí en la escuela, preocupados por la salud de los jóvenes, trajimos un médico para que lo revisara, lo checara todo esto. Se supone que iba a venir una semana, pero me reportan, o me entregan nada más vino 2 días, y aún así le pagaste los 20,000 pesos. Como lo hizo el doctor para atender, vamos a poner unos 80, 90 alumnos, o más de 80, 90 alumnos, en 2 días.
Resultaría esto, pues por lógica, imposible. Entonces, ¿cómo los atendió? En fin, esta es la famosa auditoría. Hay un área de contabilidad bien en las grandes empresas. Aparte del área de contabilidad, tenemos el área de auditoría. La auditoría, que es revisar a la contabilidad o los números de la contabilidad, puede ser de dos tipos: auditoría interna y auditoría externa. La primera es cuando la realiza el departamento o los empleados de la misma empresa. Es decir, los mismos empleados o personal de la empresa tiene su auditoría interna. Pero muchas veces puede haber colusión entre estos departamentos. Yo, contador, me pongo de acuerdo con el auditor y pues, usted chitón, usted no diga nada, ya sabe, mochilas para los cuates, como se dice coloquialmente. Le doy su billetazo, pero usted cheque, diga que todo está bien, que está correcto. Se puede prestar, se puede dar. Entonces es válido no solamente conformarme con mi departamento de auditoría interna, que revisa los números del contador. Me voy a una auditoría externa. La auditoría externa es cuando la realiza un despacho de contadores o profesionistas que no son empleados de la empresa, que son independientes de la misma, para una mayor certeza y seguridad. Más vale pues, andar pisando bien, no sea que al rato mi contador, mi auditor, y yo con respeto no ofendo, me estén llevando patas por delante, me estén llevando entre las patrullas, y en consecuencia salga yo, no solamente yo director, sino en la escuela completamente perjudicada. Sí, mi auditor interno ya me dijo que está bien el reporte, que todo va muy bien, que no hay problemas con el contador. Pues sin ofender y sin que se tome mal, voy a contratar un despacho de contadores para que ese despacho en consecuencia venga a checar, venga a revisar lo que dice contar y que diga auditoría interna, que como no son personas ajenas a la empresa, que no conocemos, pues difícilmente podrá generarse. Además, un auditor externo debe cuidar su imagen de que es una persona honesta, de que no se presta a marrullerías dentro de esa empresa para solapar y demás tipos de situaciones. En fin, hay una parte muy importante que es esta del control de los recursos financieros, que quizás no tenga que ver mucho con la académica, pero estamos hablando en el supuesto de que algún día llegue usted a ser director, ocupar el área administrativa y no necesariamente el área académica. Otro de los aspectos muy importantes son los estándares. ¿Qué son los estándares? Es una medida establecida de manera convencional para determinar una actividad o meta alcanzada, que sirva de guía o patrón con el cual se efectúa el control. Por ejemplo, un estándar de producción podría ser elaborar 7 artículos por cada hora hombre. Yo establezco, por tanto, un tope, un nivel de producción. Establezco una medida para que más o menos me permita ver si estamos haciendo bien las cosas. Y digo, todos mis obreros, mis trabajadores, van a tener que elaborar 7 camisas, 5 camisas cada hora. Si uno nada más hace 2, dice que no está cumpliendo con el estándar y por tanto ahí no voy a poder cumplir con la meta de tener tantas camisas durante el día, porque 2, 3 trabajadores están haciendo menos de las camisas. Pero me doy cuenta que también otros trabajadores están haciendo correctamente bien su labor y están haciendo inclusive hasta 9 camisas. Y no solamente son 2, de 10 trabajadores, 9 están cumpliendo con 9 camisas más arriba del estándar. Es decir, entonces, que hablando con ellos, voy a subir por tanto el estándar ya no de 7 camisas por hora, sino de 9 camisas por hora, y en este caso, pues buscar algunos incentivos, buscar algunas medidas para poder llevar a cabo esta mayor producción. Y aquellos que no están cumpliendo, pues no hay pretexto. Si 8 de tus compañeros están cumpliendo el estándar, es más, lo están rebasando, dime entonces cuál es tu problema por el cual no estás cumpliendo con este estándar. El estándar es una idea establecida de manera convencional para determinar una actividad o meta alcanzada, que sirva de guía o patrón con el cual se efectúa el control. Por ejemplo, un estándar de producción podría ser elaborar 7 artículos por cada hombre. En las escuelas, el estándar sería la escala de calificaciones para los alumnos.
Sabemos que para poder saber el nivel de aprovechamiento de los alumnos, hemos establecido estándares o escalas de calificaciones, los cuales son 10, 9, 8, 7, 6, hasta 0 o hasta 1, que a su vez se han ido cambiando con el tiempo y, por ejemplo, 10 es MB muy bien. Esto se dio cuando yo en los años 70 entré al CCH, a Azcapotzalco de la UNAM, y ahí entonces hubo un cambio, cuando dijeron aquí se va a calificar por 10-9, que es lo que estamos acostumbrados desde primaria y secundaria. Se va a calificar a través de la MB, la B y la S. ¿Y qué es la MB? Es muy bien y es equivalente al 10. ¿Qué es la B? La B es bien y es equivalente al 9 y al 8. ¿Y qué es la S? Pues apenas lo suficiente para poder pasar, y que viene siendo el 7 y el 6. Y para que no se vea mal ponerte reprobado, te vamos a poner el NA. ¿Y qué es el NA? No aprobado. De tal suerte que la calificación de 6 a 10 significa aprobado. La calificación de 5 para abajo o de 0 para 5 significa reprobado, que incluso en mis tiempos se ponía con rojo y que ahora no hay que ponerlo con rojo, dice la psicología, que porque causamos un mal a los alumnos, etcétera, etcétera. Por eso a veces te he dicho que hemos cometido el error de dejar que la psicología se meta al 100% a la pedagogía. De tal suerte que hay muchos quienes sostienen que que la pedagogía no es más que una rama o una parte de la psicología, que la pedagogía no es una ciencia independiente, una carrera independiente, sino que forma parte de la psicología, por haber cometido el error de dejar que toda la pedagogía o toda la educación se base al 100% en lo que viene siendo la psicología. Debemos dejar también que se base en otro tipo de ciencias que hemos hablado, en otro tipo, en otros aspectos. Bueno, con esto, jóvenes, los dejo. Nos vemos en unos cuantos segundos en la siguiente bloque, en el siguiente clase, para terminar con este curso de lo que viene siendo nuestra materia de supervisión escolar.